Y bueno, nuestro estudio tiene dos partes, ¿eh? Como están viendo ahora, vamos a estudiar algunas preguntas. ¿Podemos probar que fueron cambiadas las palabras de la Biblia? Y la respuesta es sí, es claro que fueron cambiadas. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, porque vamos a empezar viendo eh, la octava parte de los hechos proféticos. Y después vamos a hacer justamente un análisis bíblico que lo va a mostrar claramente, porque resulta evidente cuando uno sabe lo que pasó y empieza a buscar y entender qué pasó, que cambiaron las palabras de nuestras Biblias. Y eso es evidente y lo vemos con solo analizar las palabras de nuestras Biblias. Ahora, pero vamos a la profecía de las 8 iglesias. Después que termina Sardis, que termina el tiempo de Tiatira, cuando Roma logra echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, y da muerte a los dos testigos, el único pueblo que queda es el que queda cautivo en medio de la iglesia católica, porque se extiende por toda Europa y por todo el mundo conocido, el norte de África, Asia Menor, etc. Y la única iglesia que queda es esa. Entonces, y viene el tiempo de Sardis, que es el tiempo de cautividad en Babilonia. Y ese tiempo llega al fin de los 1260 años en los que Dios sostiene a su iglesia en el desierto, o sea, exactamente tendría que ser 1291 después de Cristo. Y ahí es terminada la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Dios son echados por tierra, y la iglesia del desierto, que era perseguida, no existe más, desaparece. Y solo queda la iglesia de Roma. Y el pueblo de Dios queda cautivo en medio de Babilonia. Y ese periodo se va a prolongar hasta el año 1517, cuando va a empezar el tiempo de la Iglesia Reforma. Y el mensaje de Jesús al ángel que está en Sardis es claro, ¿no? Porque le dice que él cree que tiene vida, que tiene a Cristo y se llama cristiano, pero está muerto. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y cuál es el nombre de que vives? De que naciste de Dios, que sos de Cristo, sos cristiano, y estás muerto. Porque el pueblo de la Iglesia Católica creía que estaba en la Iglesia de Cristo, pero no era así, y estaba engañado, estaba en medio de Babilonia. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, esto es lo que el Espíritu dice a todas las iglesias, y nos dice especialmente a nosotros. Pero el problema del ángel de Sardis es que tenía nombre de que vivía y estaba muerto, porque no conocía la verdad. La verdad había sido echada por tierra y estaba siendo engañado por Jezabel. Este fue el periodo de mayor oscuridad y corrupción en la iglesia romana, aunque en medio de ella había personas que eran dignas, como dice Jesús. El tener o leer la Biblia estaba prohibido. O sea, nadie en este periodo podía leer la Biblia, ni siquiera la Biblia católica, y guiados por la avaricia, los sacerdotes romanos empezaron a extorsionar a la gente, aterrorizándolos con las doctrinas que enseñaban el tormento de las almas después de la muerte en el infierno y en el purgatorio. Y lo hacían para poder sacarles los pocos recursos que tenían con la venta de indulgencias. El Papa y los sacerdotes romanos vendían supuestamente los méritos de Cristo, que según ellos administraban, para que los muertos, los difuntos, pudieran saldar su deuda con Dios y la iglesia los pudiera librar del tormento al que estaban siendo sometidos por el Dios de Roma, el Dios Padre de la Trinidad, la imagen del príncipe de este mundo, como antes lo hacía Moloch Baal. Porque, según las doctrinas de Roma, ahí está la balanza que introdujeron, que se introdujo en el tiempo del caballo negro, porque ese es el paganismo. Entonces hay un juicio inmediato después de la muerte, porque el alma es inmortal. Entonces, ¿a dónde va el alma después de la muerte? Entonces tienen que haber un juicio, hay una balanza, y se pesan las obras, ¿no?, en esa balanza. Y van al cielo, al purgatorio
o al infierno. Entonces, ¿qué pasa con esas almas? Incluso las que ellos dicen que van al purgatorio son purificadas por el fuego, como hacía Moloch, y el sufrimiento. Y después que sus ropas están blancas, ahí se ve al Dios Padre, al que adora Roma, sacándolo de las llamas del fuego. Entonces, fíjense esto es lo que dice la Enciclopedia Católica. En su uso teológico, infernos, es un lugar de castigo después de la muerte. O sea que después de la muerte el alma está viva y la van a castigar. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. Ahora, y presten atención a estas palabras, porque después las van a ver reflejadas en la Biblia católica. Está también el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos bebés que murieron solo con el pecado original y sin pecado mortal. O sea, fíjense acá, Roma dice que su Dios castiga a los bebés inocentes que nacen con el pecado original. Porque si, según ella, todos nosotros heredamos en nuestra naturaleza el pecado de Adán, cosa que es una mentira. Y está el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo. O sea, eran las almas que tenían que ir al cielo, pero no podían ir. Pues, mientras tanto, si se fijan, por favor, hay un micrófono abierto. Pues mientras tanto, hermano que estás tosiendo, cierra el micrófono, por favor. Entonces, pues mientras tanto, el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que Jesús murió, las almas de Adán, de Eva, la de Abel, estaban todas ahí en este limbo. Y el cielo estaba cerrado por ellos como castigo, o sea, Dios los estaba castigando. Es una aberración, es terrible esto, por el pecado de Adán. Y recién cuando Jesús le pagó a este Dios, porque este Dios necesita que le paguen con sangre, recién después ahí, Jesús los liberó y pudieron entrar al cielo. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial, como Roma dice, no de muerte, sino venial, o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, porque cada uno tiene que pagar, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. O sea, ¿qué dice Roma? Que el Dios de Roma usa el sufrimiento como herramienta y se cobra con el sufrimiento. O sea, es vencido de lo malo, como dice Pablo, porque le hace el mal a los que caen en sus manos. Esto es lo que enseña Roma. Entonces, según ellos, como escribieron en la Biblia católica y en el catecismo, supuestamente Cristo, al darle la llave del reino a Pedro y al darle a Pedro y a los apóstoles la autoridad de atar y desatar en el cielo, la tierra y el infierno, les había dado autoridad de perdonar pecados. Por eso, si la Iglesia de Roma no les perdonaba los pecados a los hombres, administrándoles los méritos de Cristo, nadie podría salvarse. Fíjense lo que dice Roma. Esto también es la Enciclopedia Católica. Las llaves de San Pedro son un símbolo de la Iglesia Católica, y más específicamente del papado. Simbolizan las llaves del cielo y del infierno. Fíjense, Jesús tenía las llaves del infierno y del cielo, y se las dio teóricamente a Pedro, confiadas a Simón Pedro. Son de oro y de plata para representar el poder de atar y desatar. Según la Iglesia Católica, Jesús se las dio a San Pedro como signo de su supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles. O sea, ¿qué quiere decir? Que había un discípulo que ejercía supremacía. O sea que por eso reina, tiene corona, es el rey. La Iglesia Católica es su reino. Y ahí estaban las llaves y la tiara que supuestamente Jesús le dio. Pero nosotros sabemos que esta se la dio Constantino. Y acá están las cruces que usan todos los sacerdotes paganos. Porque el que era justamente pontífice y tenía autoridad en el cielo, tierra e infierno, era el pontífice romano, el pagano de Jezabel. Y no tiene nada que ver con Jesús. Y acá tenemos a Silvestre I,
porque esta es la imagen de Silvestre I, el primero que se ciñó la tiara. Y esa tiara supuestamente es la que tiene el dios de Roma, ¿no? Acá está esa tiara y ahora la está usando el Papa. Y acá está la balanza con la que se pesa a los hombres. Y acá está el Dios del cielo mirando cómo son atormentados. Y a su vez, Roma, y lo podemos ver en la Enciclopedia Católica, presenta estas imágenes de el Dios del infierno, ¿no? También con una tiara. ¿Por qué? Porque este Dios es el mismo. O sea, solo que tiene dos caras. Y aquí está justamente tocando música, Lucifer con todos los demonios y torturando a los que caen ahí. Y esto es lo que enseña Roma. Ahora, pero Lucifer, ¿quién es? Es un siervo del Dios que manda a los hombres para que lo torturen en el infierno. Porque ¿quién creó ese infierno? Supuestamente el Dios Padre. Entonces al que no le paga, lo manda al infierno y se cobra con el tormento eterno en el infierno. Esta es la doctrina de Roma, es una aberración, pero es así. Y lo tiene escrito en sus libros y lo sostiene. Y es interesante notar que las llaves del infierno son las llaves de uno de los lugares donde Cristo supuestamente reina. Porque si es rey de ahí, tenía la corona y dominaba el infierno, y es el lugar realmente donde reina ¿quién? Lucifer, el alter ego, el otro yo, de la sustancia de los dioses. Porque de esa sustancia, para los paganos, salieron Zeus, el dios del cielo, y Hades, el hermano de Zeus, el dios del inframundo. Por eso, ellos tenían justamente esa corona, triple corona, porque eran representantes, el sumo pontífice romano es representante del dios del cielo y del infierno. Y de ahí justamente viene la triple corona pontificia que Constantino, como cabeza del dragón, le dio al Papa. Y esto es lo que dice Roma. Para que una indulgencia pueda beneficiar a aquellos en el purgatorio, se requieren varias condiciones, dice. La indulgencia debe ser otorgada por el Papa, porque él tiene las llaves. Debe haber suficiente razón para otorgarla. La indulgencia y su razón deben incumbir a la gloria de Dios y a la utilidad de la Iglesia. Por eso se vendían. No solamente para ser más útiles para las almas del purgatorio, o sea, no se dan por amor. Tiene que ser de utilidad. La obra ordenada debe ser como en el caso de las indulgencias para los vivos. ¿Por qué? Porque alguien puede pagarle a Roma y Roma le vende la indulgencia para el muerto. Y así le sacaban la plata a los pobres católicos. Si el estado de gracia, dicen, no es una condición requerida, con toda probabilidad la persona que desempeña la obra puede ganar la indulgencia para los muertos, incluso si él mismo no esté en amistad con Dios. ¿Quién dijo esto? El jesuita Bellarmino. Ahora, ¿qué significa esto? Que un ladrón, un asesino, con la plata robada, puede comprar una indulgencia para alguien que está muerto. Y a Roma no le importa, con tal que sea de beneficio para Roma, está bien. Porque esa es la moral de Roma. Además, para justificar la persecución y el asesinato de los herejes, Roma indica que fue Jesús el que le dio la misión y la autoridad de extirpar la herejía de la iglesia. Entonces, porque se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, y ahora dice que fue Jesús el que le dio la orden. Esto es justamente la Enciclopedia Católica, dice Roma. Siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno de la misma iglesia, debe ser erradicado. Este veneno, dice, es un veneno, hay que erradicarlo. Si es que se desea que ésta viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo, su fundador, que previó la enfermedad. Entonces, ¿qué dice? Esto es una enfermedad, es un cáncer. Hay que erradicar, hay que matar a todos los herejes. También proveyó la medicina, dice Roma. Dotó a la iglesia de la infalibilidad al enseñar. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la ecclesia docens, la cual, bajo ciertas condiciones, es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. O sea, no la Biblia, sino lo que dice la iglesia. Las decisiones infalibles. ¿Por qué? Porque cuando habla la iglesia, es infalible. Entonces no puede cambiar eso porque fue infalible.
También puede ser tomadas por el Papa cuando enseña ex cátedra, o sea, cuando se sienta en el trono de San Pedro, dicen ellos. Y esto llega hasta el párroco, porque dice el párroco, o sacerdote, el curita, el párroco, en su parroquia, y el obispo en su diócesis, ¿no? Porque a ellos se les delega, tienen la obligación de conservar inmaculada la fe de su rebaño. O sea, se arma una estructura jerárquica donde se obliga a los que son partes de esa estructura a conservar inmaculada la fe de su rebaño. Al pastor supremo de todas las iglesias, al Papa, se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano. Y fíjense, ellos al decir eso están hablando de todos los protestantes, incluyendo a la iglesia adventista. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. Esto es lo que dice Roma. O sea, Jesús le dio autoridad ¿a quién? Al obispo de Roma para extirpar la herejía. Y el obispo de Roma, siguiendo las órdenes de Jesús, lo hizo. Entonces acá vemos las imágenes que ellos ponen en la Enciclopedia Católica, donde muestran la quema de herejes. O sea, esa es la forma con que cumplieron la orden de Jesús. O el ajusticiamiento de Juan Hus, ¿no? Quemándolo vivo. Esa es la forma en que Roma justamente cumplió estas supuestas órdenes de Jesús. Y después que los sabios de Roma cambiaran las palabras de la Biblia, justamente para reflejar todas sus doctrinas, en nuestras Biblias, los cadáveres de los dos testigos, hay muchas palabras puestas en boca de Jesús con claras evidencias a favor de él. Primero, el nombramiento que Jesús hace de Pedro como cabeza de la iglesia. O sea, eso está en la boca de Jesús, en las palabras de Jesús, que está en la Biblia católica. La autoridad de Pedro y de los apóstoles para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Está en la Biblia nuestra, en nuestra Biblia. La autoridad de la iglesia para perdonar pecados. También está claramente en nuestra Biblia. La autoridad de la iglesia para definir y enseñar doctrina. La autoridad de la iglesia para extirpar la herejía. Y está en nuestras Biblias. O sea, los versículos que usa Roma, justamente para justificar lo que hace, están en nuestras Biblias. La doctrina de la Trinidad, también, como dice Roma, el dogma que ella definió, ahora aparece en la Biblia, como si los apóstoles hubieran dicho las palabras que dan soporte a la doctrina de la Trinidad, y en sus bocas están los dogmas filosóficos paganos que usó Roma. Está la doctrina de la inmortalidad del alma, está la doctrina del tormento eterno en el infierno, etc. Ahora, eso es lo que está en nuestras Biblias. Por eso, no podemos creer que nuestras Biblias, como sucedía en el tiempo de la iglesia primitiva, todas las palabras fueron inspiradas por Dios, como dice Pablo. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil. Ahora, ¿qué pasa ahora? Es útil para enseñar el catecismo. Ese es el problema. Y vamos a ver, por eso Dios nos dice y nos advirtió lo que pasaría y nos indicó que tenemos que arreglar nuestras lámparas. Ahora, como vemos en los siguientes artículos del Catecismo Romano, Roma usa estos pasajes del Nuevo Testamento, de nuestras Biblias, para dar sustento bíblico a sus afirmaciones. Por eso en el Catecismo leemos, vamos a leer algunos artículos. 533 dice: Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Ahora, ¿fue Jesús el que dijo eso? Vamos a verlo, vamos a analizarlo racionalmente. El poder de las llaves, dice Roma, designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. O sea, ¿quién era la cabeza de la iglesia? Era Jesús. ¿Quién guiaba a los apóstoles? Jesús. ¿Había un papa en el tiempo de Jesús? No. Ahora, pero en nuestras Biblias aparece en Mateo 16, 19 lo que dice Roma. Jesús, el buen pastor, Juan 10, 11, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, como leemos en Juan 21, 15 al 17.
El poder de atar y desatar significa, según Roma, la autoridad para absolver pecados. ¿No? ¿Qué significa? Autoridad para absolver pecados. O sea, el Papa tiene autoridad para perdonar pecados, y no solo el Papa, sino ¿quién? Los sacerdotes romanos. Fíjese, a pronunciar sentencias doctrinales, o sea, porque tiene autoridad para definir doctrina, como el falso profeta ahora reconoció que Roma tiene esa autoridad y se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, y tomar decisiones disciplinares en la iglesia, o sea, aplicar disciplina. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, Mateo 18:18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Ahora, fíjense que esto es muy delicado, porque si nosotros tomamos estos versículos como verdaderos, lo podemos aplicar en la iglesia adventista. Porque si la iglesia adventista es la iglesia remanente, y la iglesia tiene autoridad para perdonar pecados, como dicen nuestras Biblias, entonces la iglesia adventista puede perdonar también, si es la iglesia remanente. Puede determinar sentencias doctrinales y puede disciplinar, y puede extirpar la herejía. Ahora, ¿pero son verdaderos estos versículos? Por eso es muy importante que entendamos si son verdaderos o no. Artículo 881 del Catecismo. El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. O sea, ¿la iglesia cristiana está fundada sobre Pedro o sobre la roca? Sobre la roca, no sobre Pedro. Le entregó las llaves de ella, de vuelta, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Y dice, y está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? En vez de ser Cristo, es el Papa. Eso es lo que dice Roma. Y los apóstoles también pueden atar y desatar, como Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa, dice Roma. Artículo 882. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Que tiene potestad plena, suprema y universal. Y por supuesto, este es el hombre pecado, el que ocupa el lugar de Cristo y se hace pasar por Cristo, es el anticristo. Por hacer esto es el anticristo. Artículo 1444. Al hacer partícipes a los apóstoles su propio poder de perdonar pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré ya las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, de vuelta repite lo mismo, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Y el artículo 1445 dice lo siguiente: las palabras atar y desatar significan que a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Por esto acá viene la tradición de Roma, que cuando Roma bautiza, entonces el nombre del bautizado se anotó en el libro de la vida. Y cuando Roma excluye de la comunión de Roma a alguien, su nombre es borrado del libro de la vida, porque según ellos tienen las llaves del reino, y cuando ellos bautizan a alguien, su nombre es incluido en el libro de la vida, y si ellos lo excluyen, será excluido de la comunión con Dios. O sea, Dios no puede tener relación con ¿quién? Con nadie, si la iglesia de Roma lo excluye, o sea, tiene más poder que Dios. Aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. Entonces, si viene alguien y paga y lo acoge en Roma, Dios tiene que
también acoger, dicen. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios, ¿no? Esto es lo que rompió Lutero cuando se dio cuenta que era una mentira. Ahora, ¿son verdaderos estos pasajes o estas partes, o son parte de las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias? Los pasajes del Nuevo Testamento citados por Roma para sustentar su doctrina son los primeros que debemos analizar, poniéndolos a la luz de los otros pasajes de la Biblia que hablan sobre el mismo tema en particular, a la ley y al testimonio. Y lo haremos en el estudio que incluiremos como anexo, el anexo 5 que vamos a estudiar ahora. Voy a ponerle el número para que sea fácil identificarlo. Ahí vamos a analizar estas palabras. Si no arreglamos nuestras lámparas, podemos llegar a utilizar las palabras de los sabios de Roma para seguir las pisadas de Roma. Y justamente esa es la misión de los lobos vestidos de ovejas. Tienen que hacer que sigamos las huellas de Roma. Incluso para perseguir a nuestros hermanos con el objeto de extirpar la herejía, pensando que rendimos servicio a Dios. Ahora, y lo importante es eso, tener mucho cuidado, porque en nuestra iglesia a veces se usan las mismas palabras que usa Roma. Y en Juan 16, 1 al 3 leemos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice Jesús. Os expulsarán de la sinagoga. Alguien pensará que tiene poder para expulsar de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate para extirpar la herejía pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. O sea, es obvio que lo que hizo Roma es porque no conoce al Dios verdadero ni al Jesús verdadero. Porque Jesús advirtió que esto lo iban a hacer. En nuestros días podemos corroborar fácilmente que, por no haber arreglado aún nuestras lámparas, muchos de estos pasajes apócrifos son usados en nuestra iglesia como si fueran pasajes verdaderos. Algunos de ellos para hacer doctrina y otros para establecer procedimientos similares a los de Roma. Por ejemplo, los procedimientos de disciplina que aparecen en el manual de nuestra iglesia usan los mismos pasajes que usa Roma para justificar lo que hizo ella. Ahora vamos a los hechos verdaderos. Estos son los hechos verdaderos que ya vimos ocurrieron en la historia y podemos ver en la Biblia. Primero, en la verdadera iglesia de Cristo, edificada sobre la verdadera roca, ningún hombre era mayor que otro. Jesús lo dijo claramente. Y en el templo de Dios no había un trono en el que se sentara Pedro, porque la iglesia primitiva era el templo de Dios y no había un trono en el que se sentara Pedro, ni ningún hombre. Estaba el trono de Dios solamente. Dios se sentaba en su trono y a su lado sentaba a Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Segundo, el obispo de Roma recibió y tiene autoridad en la religión pagana del Imperio Romano, en la mujer Jezabel, y no en la iglesia de Cristo, porque la iglesia del desierto era perseguida por el Papa como cabeza de Jezabel. Pero nunca fue parte de la iglesia de Cristo un Papa. El sumo pontífice romano era pagano y era la cabeza de la mujer Jezabel. Entonces, cuando Roma dice que es cabeza de la iglesia, está hablando cabeza de Jezabel, no de la verdadera iglesia de Cristo, a la que persiguió y asesinó. El trono, la corona y el poder del sumo pontífice romano en el cielo, la tierra e el infierno se lo dio Constantino en el siglo IV, ostentando el poder político de la sexta cabeza del dragón, porque la bestia romana era la sexta cabeza del dragón, y el poder político de la sexta cabeza de la mujer del dragón, Babilonia la Grande, porque Isabel era la sexta ramera, después de que los apóstatas terminaran de hacer la obra de Balaam. Como leemos en Apocalipsis 13, 1 y 2, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y a sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. ¿Y quién le dio su poder, su trono y grande autoridad? ¿Jesús? No, el dragón. Ahora, pero Roma llama al dragón, lo llama Jesús. Por eso dice eso. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta es la autoridad religiosa de la bestia religiosa. Ahora, pero el Papa después fue cuerno político. Y como lo vimos en el estudio pasado, el poder y la autoridad política para corregir herejes y extirpar la herejía de la religión oficial de la bestia romana, y no en la verdadera iglesia de Cristo, se la dio el dragón también.
¿A través de quién? De otro emperador, el emperador Justiniano, en el siglo VI, ¿no? El poder que empezó a ejercer en el año 538 después de Cristo. Justiniano nombró a la Iglesia de Roma cabeza de todas las iglesias del imperio y nombró al obispo de Roma corrector de herejes, dándole autoridad ejecutiva. Y con esa autoridad, el Papa finalmente dominó a todos los reyes que quedaron, a los 7 cuernos que quedaron, y reinó sobre ellos hasta 1798. Lo asombroso es notar que en nuestras Biblias los hechos ocurridos en los siglos IV y VI, ¿no?, aparecen como si hubieran ocurrido en el siglo I, dado que se pone en boca de Jesús la delegación de esa supuesta autoridad en su iglesia a Pedro y a los apóstoles, ¿no?, cuando eso nunca existió en la verdadera iglesia de Cristo, sino solo existió en medio de Jezabel, y existía durante el tiempo en que Jezabel era abiertamente pagana, porque el sumo pontífice romano es pagano. Entonces, después de este periodo, llega el periodo de Filadelfia. O sea, cuando termina Sardis, termina cuando Lutero encuentra la Biblia, empieza a leer la Biblia, y los reformadores empiezan a leer la Biblia y se dan cuenta de que Roma predica mentiras. Y con la Biblia en sus manos, justamente salen de medio de Roma. Y ese es el periodo más fructífero, justamente, que es el que tiene más hechos que tenemos que estudiar, porque termina, justamente la última parte de Filadelfia, es el tiempo de la iglesia adventista, las vírgenes que salen a recibir al esposo en 1844, y finalmente cabecean y se duermen. Y entonces dejan de estar en la condición del ángel de Filadelfia, ¿no?, porque se quedan dormidas. Y pasa todo lo que Dios anunció que tendría que pasar en el tiempo justamente que estuvieran dormidas. Pero eso lo vamos a ver en el estudio siguiente. Entonces, al final del periodo Sardis, cuando los que eran dignos tuvieron oportunidad de estar en contacto con la Biblia católica y empezaron a leerla, justamente ahí se dieron cuenta de lo que pasaba. Aunque los 2 testigos estuvieran muertos, fueron guiados por Dios a empezar la obra de la reforma y a empezar a darse cuenta de las abominaciones que hacía Roma. Entonces empezaron a salir de ella con sus lámparas en sus manos, sin llegar a darse cuenta que tenían en sus manos a los cadáveres de los 2 testigos, y fueron declarados herejes. ¿Por qué? Por leer la Biblia, aunque fuera la Biblia católica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos, antes de llegar al tiempo de Filadelfia y ver lo que pasó en Filadelfia, a ver estos hechos. Entonces, vamos al anexo 5 de las preguntas y respuestas. ¿Fueron cambiadas las palabras de la Biblia? ¿Realmente fueron cambiadas? Porque muchos de nosotros, cuando apenas se empiezan los estudios bíblicos en la iglesia adventista, ¿qué se dice? Se lee las palabras de Pablo a Timoteo, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, pero eso ahora no es verdad, porque Dios nos mostró por medio de la White y por medio de la Biblia que ahora ya no es así. Fueron inspiradas por Dios en la verdadera Biblia, pero no todas las palabras de la Biblia católica son inspiradas por Dios. Algunas son inspiradas por Satanás. Como Dios lo anunció en su profecía y se lo mostró en la White, Roma dio muerte a los 2 testigos, quemando todos los ejemplares de la Biblia sin corrupción, y cambió las palabras en la Biblia católica, la única que quedó, a la que Jesús llama los cadáveres de los 2 testigos. Como leemos en Apocalipsis 11, del 3 al 8, dice Jesús: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, siendo perseguidos, porque la verdadera Biblia y la verdadera iglesia era perseguida hasta el fin del siglo XIII. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, porque en las palabras de los 2 testigos está la profecía de Dios. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, porque todo lo que está escrito ahí se va a cumplir. Es la palabra profética más segura. Ahora, lo interesante es esto: cuando hayan acabado su testimonio de 1260 años, o sea, a fin del siglo XIII, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios está diciendo: los va a matar.
Y entonces no va a dar más testimonio verdadero. ¿Y sus cadáveres? ¿Qué quedarían? Los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, o sea, Babilonia, Sodoma y Egipto, porque la ciudad del dragón, que adora al dios de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y para mostrarnos lo que había pasado en este periodo, Dios le mostró a Elena de White, y está registrado en 1 Escritos 214, lo siguiente: me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. Y estos cristianos eran los de la iglesia primitiva. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. Querían raer a los 2 testigos, pero esta iglesia los protegía. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Roma encontraba un ejemplar de la verdadera Biblia y lo quemaba. Solo dejaba los ejemplares de los cadáveres, a los que después ni siquiera les permitió leer a los católicos. Y después dice Elena, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro, inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Entonces, ¿qué hicieron? Dios nos dice que cambiaron las palabras. ¿Las cambiaron o no? ¿Sí o no? Por un lado nos dice que dieron muerte a los 2 testigos y por el otro nos explica cómo, cambiando las palabras de la Biblia, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Esto es lo que Dios le mostró a Elena de White que ocurrió con nuestras Biblias, para mostrarnos cómo debemos estudiarlas y cómo debemos arreglarlas para que los 2 testigos vuelvan a la vida. Primero, los siervos de Roma cambiaron las palabras de la Biblia, especialmente las palabras del Nuevo Testamento, que habían sido inspiradas por Dios en los apóstoles, y pusieron en su lugar sus propias palabras, que no son inspiradas por Dios. Con estas palabras confundieron lo que era claro y lo inclinaron hacia la tradición de Roma, reflejando en nuestras Biblias las falsas doctrinas y dogmas de Roma. Por esa causa, las doctrinas de Roma pueden ser enseñadas con nuestras Biblias, aunque sean falsas doctrinas, y son llamadas doctrinas bíblicas por las personas que creen en ellas. ¿Por qué? Porque las ven en la Biblia que tienen en las manos. Y si no arreglamos nuestras lámparas, no podremos diferenciar a la verdad de la mentira. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, vamos al punto. Dios le mostró a Elena cómo usan Roma y sus siervos los cadáveres de los 2 testigos. Para poder enseñar con la Biblia católica a las falsas doctrinas de Roma, sus sabios cambiaron las palabras de la Biblia por sus propias palabras, que les dan un supuesto soporte bíblico. Entonces, por eso las doctrinas de Roma se pueden enseñar con la Biblia católica. Para hacernos creer en ellas, sus siervos presentan ante nosotros los pasajes que dan soporte a las falsas doctrinas, para que nosotros creamos que esas falsas doctrinas son verdaderas y ocultan las palabras de la Biblia que las contradicen. ¿Por qué? Porque los sabios de Roma no cambiaron todas las palabras, cambiaron algunas palabras. Porque como a los católicos no se les prohibía leer la Biblia, con que existieran versículos donde ellos pusieran algunos pasajes y le leyeran esos pasajes, ya estaba. Porque ¿qué tenía que decir un católico cuando lee la Biblia católica? Palabra de Dios. Amén. Ahora, y fíjense lo que dice Elena, en Conflicto de los Siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. ¿Las pervirtió? No, sí. De suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. Pero como no arreglan sus lámparas, creen en las doctrinas pervertidas por Roma. Y en Evangelismo, página 429, leemos: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios. ¿Qué presentan? Una parte. A quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que introdujo Roma es contradicho por el resto de la Biblia, porque es contrario al resto de la Biblia. Entonces tienen que ocultarlo.
Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro "así dice Jehová", dice Elena, porque el "así dice Jehová" contradice a las doctrinas de Roma. Hay pastores falsos, dice ella, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. ¿Y dónde estarían? En nuestra iglesia. Por eso dice ella, nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión, porque este es el modo de operación de los lobos y de los que están ciegos o de los falsos pastores. Entonces, se lee una parte y se oculta el resto para engañar. Vemos que, como resultado de la obra de Satanás y de sus siervos, profesando creer en la Biblia, podemos estar creyendo a la mentira y tener errores en nuestra fe. ¿Por qué? Porque creímos a los hombres que, como indica Elena de White, siguiendo el ejemplo de Satanás, nos presentaron una parte de la Biblia, la parte que da soporte a las falsas doctrinas que ellos enseñan, y nos ocultaron las palabras de la Biblia que echarían a perder sus planes. Y nosotros no pudimos descubrir el engaño porque, como también deben llegar a hacerlo nuestros niños, aún no conocemos perfectamente la palabra de Dios y no pudimos darnos cuenta cuando nos leyeron una parte de la Biblia y nos dejaron de leer las otras partes a fin de causar una falsa impresión. Y esto es lo que harían los lobos que vendrían a nosotros vestidos de oveja. Pero si nosotros nos convertimos, como dice Elena, en verdaderos buscadores de la verdad, podemos buscar y encontrar la verdad, estudiando nuestras Biblias en conjunto, buscando y encontrando todos los testimonios de la Biblia sobre un tema terminado, la cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Dice Elena, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, ¿cómo en conjunto? No partes aisladas. Es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Y el pueblo antista es el pueblo que tiene que completar reformas, que tiene que encontrar la verdad echada por tierra. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla de presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Cuando se terminaron de escribir los libros Nuevos Testamentos, en la Biblia de la Iglesia primitiva, la Biblia de la Iglesia del Desierto, todas las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran coherentes y daban el mismo testimonio. Pero después de los cambios introducidos por los sabios de Roma en la Biblia católica, en los cadáveres de los dos testigos, esa coherencia ya no existe. Y vamos a ver lo que es claro que no existe. Las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias, especialmente en los libros del Nuevo Testamento, primero, dan testimonios contradictorios con los testimonios del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios no se contradice. Si el mismo espíritu que guió a los profetas guió a la iglesia cristiana, no se puede contradecir. Pero el Nuevo Testamento contradice el testimonio del Antiguo Testamento y todos los testimonios del Antiguo Testamento resultan ser coherentes entre sí. No hay incoherencia en el Antiguo Testamento. ¿No? En el Nuevo Testamento está. Y a su vez dan testimonios contradictorios con los otros testimonios del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento se contradice a sí mismo. Pero resulta que estos otros partes siguen siendo coherentes con los testimonios de la palabra del Antiguo Testamento. Entonces hay una parte del Nuevo Testamento que es totalmente coherente con el Antiguo, y eso nos muestra que son inspirados, y hay otras palabras que contradicen tanto al Antiguo como al Nuevo. Entonces, sabiendo lo que pasaría con nuestras Biblias, Dios llamó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Vamos a corregir esto porque no se entiende. Los testigos. Para que nosotros, fíjense por qué lo llamó sus dos testigos. Para que nosotros, primero, apliquemos lo que Él nos enseñó y no demos por verdadero el testimonio de un solo testigo, y menos si este testimonio se contradice. Acá vamos a corregir esto. Se contradice con sus otros testimonios. A ver.
Si un testigo dice algo y después se contradice, ¿es confiable? No. Y además, contradice el testimonio del otro testigo del Antiguo Testamento. No podemos dar por verdadero ese testimonio. Solo podemos y debemos dar por verdadero el testimonio coincidente de los dos testigos, ¿no? Cuando el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento dan el mismo testimonio, entonces ese es verdadero. Como leemos en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿no? Se mantiene una afirmación. Y lo mismo leemos en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, si encontramos un testimonio que contradice el Antiguo Testamento, no podemos decir que es verdadero. Y si se contradice a sí mismo el Nuevo Testamento, y hay un problema ahí. Como Dios no cambia, es veraz y no se contradice, sus juicios son eternos. Por eso, una sí dice Jehová es eterno. Y cuando Dios dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. No hay que torcer eso. Como dijo Jesús en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El que no es claro y directo, hay un problema ahí. Y leemos en el Conflicto de los Siglos, páginas 656 al 657, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad de la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que, con ínfulas de gran sabiduría, enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se deja de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Y qué dice Elena? El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. Entonces, si Dios dice sí, es sí. No podemos torcer eso. A no ser que se trate de un símbolo o figura. En ese caso tenemos que entender el significado del símbolo. Pero cuando Dios dice algo claro y lo declara claramente, eso no cambia. Y si algo se contradice a eso, lo que se contradice es falso. Cuando la fe de una persona contradijera una sí, dice Jehová, esa sería una clara señal que nos mostraría que a esa persona aún no le habría amanecido. Aún no se habría dado cuenta que sus creencias no se sujetan y son contrarias al testimonio de la ley y los profetas, y no son verdaderas. Leemos en 1 Corintios 14, 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, un verdadero profeta de Dios nunca contradice a otro profeta, pues Dios no es Dios de confusión. Y por eso dice Isaías 8:20, a la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y la regla es clara. Si encontramos palabras del Nuevo Testamento que contradicen la ley y el testimonio de los profetas, quiere decir que el que las escribió no le había amanecido. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos por la autoridad de absolver o perdonar pecados, que dice la Iglesia de Roma que Jesús le dio al Papa y a la jerarquía romana. Roma asegura que Jesús delegó en el Papa a través del Pedro y en los sacerdotes romanos a través de los apóstoles la autoridad de absolver o perdonar pecados. ¿Es esto verdad? Lo que podemos comprobar fácilmente es que en nuestras Biblias sí están registradas las supuestas palabras en las que Jesús les habría dado al Papa y los sacerdotes romanos autoridad para perdonar pecados. Por ejemplo, Mateo 16, 18 y 19, como cita Roma, dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Jesús hablando del Hades es medio raro, ¿no es cierto? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ahí dice que a Pedro Jesús le daría la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, está el versículo. Ahí está el pasaje. El problema es, ¿fueron palabras de Jesús? Mateo 18, 18. Ahí le dice a los discípulos, que le extiende esta autoridad a los discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y en Juan 20, 23, claramente les dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. O sea, ustedes, al que le perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, si ustedes no se los perdonan, nadie se los puede perdonar.
Y esto está en nuestras Biblias. Esta es la Reina Valera, la Biblia de la Iglesia Reforma. ¿Pero es verdad esto? Si estas supuestas palabras de Jesús fueran verdaderas, entonces la única que podría perdonar pecados sería la Iglesia de Roma, el Papa y el supuesto sucesor de Pedro y la jerarquía romana, los supuestos sucesores de los apóstoles. Y si la Iglesia romana no los perdonara, nuestros pecados son retenidos y no pueden ser perdonados. Ahora, esto está escrito en nuestras Biblias. ¿Es así? Entonces tenemos que hacernos católicos. Pero es una mentira. Cuando empezó Roma a perdonar pecados, en el tiempo de la apostasía, antes ningún cristiano le perdonaba pecados a nadie. Cuando fue quitado el continuo, como anuncia la profecía, fue quitada la obra de Cristo. Cuando el verdadero Jesús y su obra sacerdotal fueron quitados de en medio para poner en su lugar a la abominación desoladora, el anticristo y el sacerdocio romano. ¿Por qué? Porque los sacerdotes paganos perdonaban pecados. En la iglesia cristiana no había sacerdotes. Entonces, esto fue introducido en la iglesia cristiana a comienzos del siglo IV, cuando Silvestre cristianizó a los sacerdotes paganos y a los sacramentos paganos. Entonces el Papa, el sumo pontífice romano y los sacerdotes paganos disfrazados de cristianos empezaron a perdonar pecados. En la iglesia cristiana nadie perdonaba pecados. Esto es pagano. Ahora, vamos a analizar estas palabras, justamente que leemos nuestras Biblias, con el testimonio coincidente de los dos testigos. A ver, ¿qué dicen nuestras Biblias? Como lo establece la ley de Moisés y lo enseñó Jesús, el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, es Jehová, nuestro Dios y Padre. Y como nuestro sacerdote y sumo sacerdote, Jesús intercede por nosotros. Ahora, un hombre no puede perdonar pecados. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quién perdonaba el santuario? Solo Dios. ¿Un sacerdote perdonaba pecados? No, jamás. Solo Dios perdona pecados. Y en el Nuevo Testamento sigue igual. Jesús es nuestro, ¿qué cosa? Nuestro sacerdote. Fue ungido sacerdote según el orden de Melquisedec. Y leemos en Mateo 5, 18 y 23 a 24. Porque es cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto enseñaba Jesús. Y después le lee la ley. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, como dice Levítico 6. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A quién? A Dios. Y Dios te va a perdonar. Entonces, ¿qué hacía Jesús? A los pecadores los mandaba al templo para que Dios los perdone. ¿Iba a cambiar la ley? No. No. ¿Iba a haber otro camino para ser perdonados? No. Como dice Pablo en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿Pablo perdonaba pecados? No. ¿Algún obispo? No. Solo Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como dice después en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Hay alguien más que pueda perdonar pecados? No. Es una barbaridad. Ahora, si Jesús hubiera dicho lo que en nuestras Biblias está escrito en Juan 20:23, que les dio autoridad para perdonar pecados, entonces sería él y no el Papa el que habría empezado a cambiar los tiempos y la ley, porque eso es contrario a la ley, y habría invalidado la obra de su padre y su propio ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Jesús habría quitado el continuo antes de empezar a realizarlo, lo cual es absurdo.
porque el continuo fue quitado en el siglo IV. El testimonio coincidente de los dos testigos es verdadero, es la verdad, y es contrario al de Juan 20:23. Por lo tanto, debemos concluir que el testimonio de Juan 20:23 es un falso testimonio, y es un texto apócrifo. No es verdadero, es mentira. Entonces, volvamos un poquito acá. Dice Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esto es una mentira. Vamos a ver un poco mejor por qué es una mentira, pero es contrario a la ley del testimonio de los profetas. O sea, esas no son palabras de Jesús. Entonces vamos a ver algunos de estos textos en su contexto. Entonces, cuando analizamos el contexto inmediato de estos textos, nos damos cuenta que estos pasajes resultan ser un burdo agregado, insertado en el texto que parece ser el original, sin que el que lo hiciera se preocupara demasiado de integrarlo en su contexto. Ahora, ¿por qué? Como los católicos tenían prohibido leer la Biblia, enchufaban un texto en cualquier lugar y después lo leían. Entonces vamos a leer Mateo 16, donde supuestamente Jesús le da a Pedro la llave del reino. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, si nos saltamos estos versículos, Jesús está hablando, fíjense, ¿de qué? De la revelación. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Porque el versículo 20 está relacionado con el 17. Porque ellos escucharon: tú eres el Cristo. Y entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, y acá hay dos versículos en el medio, y es un agregado burdo, vamos a ver por qué. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, porque Hades está puesto ahí, pues el nombre de ¿quién? El dios del inframundo. Estaban Zeus y Hades. Y Jesús jamás iba a usar ese nombre, porque eso eran cosas sacrificadas a los ídolos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Dijo eso Jesús? Vamos a ver que no. Si las palabras de los versículos 18 y 19 que dan soporte a las doctrinas de Roma, pero contradicen el testimonio coincidente de los dos testigos, justamente, sin estas palabras, el texto de Mateo 16 resulta ser coherente. ¿Por qué? Porque vemos el versículo 17 y vamos al 20 y Jesús le dice que no digan nada. Le dice a Pedro: te lo reveló mi Padre, pero no lo diga. Entonces, si ese insertado resulta ser coherentes. Si seguimos leyendo Mateo, el texto de Mateo 16, 18, 19 también resulta ser incoherente con su texto más amplio, dado que, ignorando estas supuestas palabras de Jesús, porque Jesús hubiera dicho esto delante de todos los discípulos, todos lo conocerían, en las que Jesús ya le habría dicho a Pedro que le daría las llaves del reino o la plena autoridad en su iglesia, frente a todos los discípulos, nombrándolo el mayor. Entonces, ¿qué pasa? En los capítulos siguientes, justamente, no veríamos lo que vemos, que los discípulos, incluyendo a Pedro, seguían disputando sobre quién sería el mayor, sin haberse enterado de estas supuestas palabras de Jesús. Y lo interesante es que acá, fíjense, aparecen palabras que jamás Jesús usó. Por ejemplo, Jesús nunca usó la palabra iglesia. La palabra iglesia Jesús no la usó, porque recién se empezó a llamar iglesia después, ¿no?, a la iglesia cristiana. Y jamás iba a hablar del Hades. Jamás iba a hablar del Hades, porque esto era pagano. Entonces eso nos muestra que estas palabras fueron insertadas posteriormente. Ahora, lo más interesante es que los discípulos supuestamente escucharon estos, pero nadie lo sabía.
Por ejemplo, leemos Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, pero si en el capítulo 6 Jesús dijo que era Pedro, ¿por qué le iban a preguntar quién es el mayor? Es incoherente. Y llamando Jesús al niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y en Mateo 20, como seguían disputando y peleándose, le dice lo siguiente. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, tienen tronos, son señores de las naciones, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Ahora, ¿cómo Jesús va a decir esto si en Mateo 16 le dijo a Pedro que iba a ser el mayor y que iba a tener la llave del reino? Esto nos muestra claramente que lo que dice Mateo 16 es una mentira, porque Jesús lo niega acá esas palabras. Entonces vemos una incoherencia en las mismas palabras del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso lo agregaron, es falso. Es evidente que es falso. Esas palabras no son de Jesús. Mas entre vosotros no será así. O sea, no habría un trono, ni nadie ejercería un dominio, un reinado, un primado. No. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces vemos claramente que sí, los versículos de Mateo 16, 18, 19, el relato de los capítulos 16, 18 y 20 de Mateo vuelve a ser coherente con su contexto. ¿Por qué? Porque seguían disputando. Jesús no había resuelto esa disputa nombrando a Pedro, y además dijo que entre ellos no habría un mayor, y no lo había. Cuando vemos el testimonio de Pablo, como Pablo retaba a Pedro, cuando Pedro se seguía equivocando, vemos que eso es falso, ¿no? ¿Cuál es la conclusión ineludible? Mateo 16, 18 al 19 es un texto apócrifo, como Juan 20, 23. Son mentiras, no son las palabras de Jesús, son las palabras que introdujeron los sabios de Roma. Entonces, si uno estudia la Biblia así, tratando de entenderla, y ve las incoherencias, porque lo hicieron de forma muy burda, si lo hubieran hecho sin tanta impunidad, por ahí se preocupaban de cambiar todo para que quede correcto, pero no. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a ver el texto de Juan 20, 21 y 23, en el que Jesús supuestamente le dice que puede perdonar pecados. Empecemos el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, fíjense, es el día de las primicias, cuando Jesús resucitó. Fue al Padre y le dijo a María, no me toques, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esa noche, después de la tarde, estuvo en el camino de Maús y ahora se aparece en el aposento alto. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces se regocijaron porque lo miraron, el costado, no es cuando se presentó, ya estuvieron con él mirándolo. Ahora, ¿qué pasaba? De vuelta, lo mismo que en Mateo 16. Vamos al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y no lo vio. Por eso después cuando viene está la escena que aparece cuando viene. Y acá aparece un texto insertado entre Juan 20, 21 al 23. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿Jesús les dio el Espíritu Santo ahí? No. Esto nos muestra que escribió esto, no tenía ni idea de lo que escribía. Porque los que escribían esto eran filósofos romanos, pero no eran cristianos verdaderos. Como Jerónimo, no era un filósofo. Y era el secretario del Papa, pero no era un verdadero cristiano. Y habiendo dicho esto, les dijo, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ahora les dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y esto es una barbaridad. Obviamente, esto fue escrito por los sabios de Roma. No son las palabras de Jesús. Son mentiras. Entonces, cuando analizamos este texto en su contexto inmediato, nos damos cuenta que Juan 20, 21, 23 resulta ser un agregado al texto de Juan. El texto insertado no solo es contrario a la ley
los salmos y los profetas. Un hombre, Jesús, diciéndoles que pueden perdonar pecados. Es el cumplimiento de la manifestación del hombre pecado, que pretende sentarse al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pretendiendo tener autoridad para perdonar pecados. Y también nos muestra que los sabios de Roma, como Jerónimo Estridón, conocían filosofía, pero no conocían ni la historia bíblica, ni la ley, ni el evangelio. Ese es el problema de ellos. Y es muy evidente. Entonces, ¿por qué? Porque los discípulos no recibieron el Espíritu Santo el día de la resurrección de Jesús, en el día de las primicias, sino lo recibieron en Pentecostés, después de que Jesús les hubiera abierto el entendimiento y por 40 días hubiera sembrado la semilla del reino, el Evangelio del Reino de Dios en sus corazones, como leemos en Hechos 1. A quienes también, dice Lucas en Hechos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. O sea, tenían que entender la verdad. No podían recibir el Espíritu Santo de la promesa si la semilla del reino estaba sembrada en sus corazones. Y durante 40 días Jesús les habló acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, las cuales dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿No es que 40 días antes, cuando resucitó, sopló sobre ellos? No, eso es una mentira. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso Dios nos dice que quiere un culto racional. Que cuando leemos estas palabras, como dice Apocalipsis 11, observemos los testigos y los estudiemos hasta que vuelvan a la vida. Como Jesús, los discípulos ejercerían el ministerio de la reconciliación y no lo harían perdonando pecados, sino llevando a los hombres a Dios, a nuestro Dios y Padre, para que Él, primero, los justificara, les perdonara, los perdonara sus pecados y los santificara, los hiciera nacer de nuevo de Él y los transformara a imagen de Jesús. Por eso vemos que son falsos. Ahí tenemos dos pasajes insertados en la Biblia que son falsos. Ahora vamos a la otra parte que le importa a Roma. La inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno. Otra prueba de la actividad de los sabios de Roma, cambiando las palabras de la Biblia, es poner en boca de Jesús las palabras que dan sustento a la doctrina de la inmortalidad del alma. Cuando Satanás dijo, no moriréis. Y a las doctrinas que enseñan qué pasa con el alma inmortal cuando muere el cuerpo. Las doctrinas tomadas de los paganos que creían en la inmortalidad del alma y en el camino del alma inmortal después de la muerte, el camino que los conducía al cielo, donde moraban sus dioses, o al infierno, el lugar de castigo de los malos y de los demonios. Aquí tenemos, justamente el primero es un papiro egipcio, cuando vemos que los egipcios tenían la balanza. Y acá vemos a uno que murió siendo llevado por el Dios con cabeza de perro para ser juzgado y pesado en la balanza de mate. Y entonces, de acuerdo a lo que pasaba con eso, ya había otro que escribía el resultado del juicio, el alma iba al cielo o perecía. Y lo mismo tenemos, y esa es la balanza que introdujo Roma. Después tenemos a la derecha lo que enseñaban los griegos, que el que moría se iba al reino de Hades, a los campos asfódelos, y el que los llevaba era el que llevó a Cristo supuestamente a los infiernos, como dice Roma, descendió a los infiernos. Y ahí, de acuerdo al juicio que se hacía, era mandado al cielo o era mandado al infierno, al Tártaro. Este es el camino al Tártaro, donde están todos siendo torturados. Pero esto es paganismo puro, eso es lo que Roma cristianizó, porque de ahí viene la triple corona. Entonces, el sostener la doctrina de la inmortalidad del alma y de la existencia del infierno es esencial para Roma, ya que Constantino le dio al Papa la triple corona pontificia, símbolo de su autoridad en el cielo, la tierra y el infierno. Por eso los sabios de Roma pusieron en la boca de Jesús las palabras que salieron de la boca del dragón, como podemos ver en los siguientes textos del Nuevo Testamento. Ahora, en este primer texto
se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno de fuego, al que quedan expuestos los pecadores. Mateo 5, 22. Hay un micrófono abierto, por favor, fíjense si los pueden cerrar, así no quedan las palabras grabadas. Mateo 5, 22. ¿Se pueden fijar, por favor? Si no, me tengo que fijarlo. Eso que ha pasado. Ellos se van a acordar que ellos murieron, mamita, ¿verdad? Ellos se van a despertar en el momento que estaban muriendo. ¿Ya? Y van a recordar. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:22? Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, estas palabras están ahí. La palabra infierno figura en la boca de Jesús. En nuestras Biblias figura esta palabra. Quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús lo dijo, como dicen los evangélicos, no podemos negar la palabra de Jesús. El infierno existe. Los adventistas que niegan el infierno, ¿no?, están negando a Jesús. Entonces, y en este próximo conjunto de textos se presenta a Jesús dando testimonio de la existencia del infierno y de la condena del infierno, al que el cuerpo de los pecadores es echado. Mateo 5, 29 al 30. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús dijo esto. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala a ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en Mateo 18, 19, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo a ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. O sea, Jesús repite infierno a fuego, o sea, tiene que ser real, ¿no es cierto? ¿No? Mateo 23, 15 y 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ustedes van a ir al infierno, está diciendo Jesús. Ahí, por supuesto, esto es lo que enseñaba Roma. Entonces, cuando vendía indulgencias, les leía esto a la gente y les decía, bueno, se están quemando al infierno o al purgatorio. Y en el próximo párrafo Jesús da testimonio sobre la existencia del infierno y sobre la inmortalidad del alma y el tormento eterno en el infierno, en el fuego que no puede ser apagado. Fíjense, Mateo 9, 43 al 47. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. O sea que va a arder eternamente. Entonces lo que enseña Roma es verdad. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. Ahora, y entonces el que lee esto, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y el infierno existe, por supuesto. Es mentira. La escritura era inspirada por Dios, pero tenemos en las manos los cadáveres. Y en los siguientes textos se pone en boca de Jesús un testimonio aberrante acerca de su padre, presentándolo como un monstruo vengativo y sin amor, al que hay que tenerle miedo. Su padre sería el destructor, al que hay que tenerle miedo, como a Moloch Baal, porque destruye. Pero el destructor, sabemos que la Biblia es Satanás. Cuando Jesús habla de destructor, habla de Satanás. Su padre es el que castiga y quita la vida, el que mata. Por eso Jesús mata, según las palabras que puso Roma en la boca de Jesús. Su padre echa en el infierno después de haber quitado la vida. Su padre destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Su padre es el creador del infierno y del sufrimiento, las herramientas que son parte de su justicia, incluyendo el tormento eterno de los pecadores. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué está diciendo?
el alma queda viva. Entonces muere el cuerpo y ¿qué pasa el alma? Queda viva. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, después de la muerte, el alma es echada y el cuerpo ¿dónde? En el infierno. Porque cuando muere una persona, el alma sigue viva. Jesús diciendo esto. Pero os enseñaré a quién debéis temer. O sea, temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, les va a quitar la vida y después tiene poder de echar al infierno. O sea, al alma lo va a echar al infierno. Si os digo, a este temed. Y en la parábola del rico y Lázaro, se pone en boca de Jesús una fábula traída de la tradición pagana del cielo y del infierno, que explica en detalle cuál es la doctrina de Roma. Porque esto que está acá es pagano. Y no lo dijo Jesús. El mendigo murió y fue llevado al cielo, porque el alma es inmortal. El rico murió y quedó en el infierno, en el reino de Hades, el dios de la muerte, el hermano de Zeus, el padre de Apolo y dios del cielo, su alter ego, donde estaba siendo atormentado, dice. Y el rico estaba siendo atormentado por la llama del infierno y nunca podría salir de allí. Su tormento sería eterno. Entonces, ¿enseñó Jesús el tormento eterno del infierno? Si Jesús hubiera dicho esta parábola, por supuesto que lo hubiera enseñado. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y hacía saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces muere y es llevado al cielo, porque inmediatamente en juicio es llevado al cielo, no queda en la tumba. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Dónde fue? Al reino de Hades. Jesús diciendo esto, no, es una barbaridad, esto es pagano. Y en el Hades, en el reino de Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, estaba siendo atormentado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba siendo atormentado en el fuego, quemado vivo. Y claro, un católico lee esto y cree en lo que dice Roma. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que hiciste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cómo es la cosa? Ahora, Dios lo estaba atormentando. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Vas a estar eternamente en el infierno. Y eso es una barbaridad, pero está en nuestras Biblias. Sí. Entonces, para justificar la enseñanza del juicio inmediato después de la muerte, y esto es asombroso, en Lucas 23, 39 al 43, citado en el artículo 1021 del Catecismo, los sabios de Roma transformaron a uno de los ladrones que fue crucificado, de los que fueron crucificados con Jesús, en un ladrón bueno, y pusieron en la boca de Jesús la promesa de su inmediata presencia en el cielo. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, porque es lo que dice literalmente. No le dice, hoy te digo que vas a estar después conmigo en el paraíso, no, hoy vas a estar, porque esto lo escribieron los sabios de Roma. Ahora, ¿es verdad esto? No, es mentira. Todo este párrafo no es verdadero. ¿Por qué? De vuelta está abierto el micrófono, a ver si por favor.
Sí, ya lo entonces, ok, ahí está. Entonces, fíjense que esto está en nuestras Biblias. ¿Y cuántos versículos escucharon predicar con este texto en nuestros sermones? Y yo lo habré escuchado más de 100 veces. Ahora, pero cuando uno empieza a estudiar la Biblia y poner línea sobre línea todo lo que dice, se da cuenta de lo siguiente. Esta obra le hicieron con total desparpajo e impunidad, sin siquiera tener en cuenta que, para conservar mínimamente la coherencia del texto, también deberían haber cambiado los pasajes que nos muestran que no existió tal ladrón bueno. De vuelta aquí. No. Ahí está. Entonces, según Lucas 23, hay un ladrón bueno y uno malo. Ahora, ¿pero qué dicen los otros textos? No existió tal ladrón. Y las palabras que pusieron en la boca de Jesús los sabios de Roma son falsas. Lucas 23, 39 al 43 es una mentira. Fíjense lo que dice Mateo 27, 38 al 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy Hijo de Dios. ¿Y qué pasaba? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Había uno bueno? No, los dos se burlaban de Jesús. Y en Marcos 15, 31 al 32 leemos lo siguiente: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. ¿Y qué pasaba también? También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Dónde está el ladrón bueno? Es mentira, no existía. Es un invento de Roma para decir que Jesús le prometió al ladrón que iba a estar esa noche, esa tarde con él en el paraíso. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Iba a estar ¿cuántos días en la tumba? No iba a resucitar hasta el domingo, hasta el día de las primicias. Y es una mentira. Por eso todos estos testimonios son falsos. ¿Son verdaderos todos estos testimonios acerca de la existencia del infierno, del juicio inmediato y del tormento eterno? No, evidentemente no. Son falsos testimonios, son mentiras puestas por los sabios de Roma en la boca de Jesús y son contrarios al testimonio de la ley, los salmos y los profetas. Son mentiras. Antes que los lobos vinieran a nosotros vestidos de ovejas, los primeros adventistas del séptimo día se habían librado de la creencia en la inmortalidad del alma y del tormento eterno en el infierno, por haber seguido las instrucciones de Dios sobre cómo estudiar la Biblia y haber creído a todo lo que Dios había anunciado en la ley, los salmos y los profetas, porque buscaron y encontraron la cadena perfecta de verdades que Dios reveló sobre este punto específico, concluyendo que, primero, el alma no es inmortal. Ahora, si los adventistas hubieran hecho esto con todas las doctrinas, hubieran completado la obra que Dios nos dio. Primero, el alma no es inmortal. El hombre realmente muere, deja de ser y ya no es más. Como leemos en Génesis 3, 17 a 19, cuando Dios le dijo al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué pasará? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres
y al polvo volverás. ¿Se va al cielo, al infierno? No. Descansa el hombre. Y leemos en Salmos 104, 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, ¿no? El aliento de vida. Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Y qué pasa? Dejan de ser. Eclesiastés 3, 19 al 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Tienen alma los animales? No. Eso es una cuestión pagana. Las almas se van reencarnando de diferentes modos. Eso es paganismo. Y leemos en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Hay algún alma que queda dando vuelta? No, no queda nada. Entonces, ¿Jesús no conocía la Biblia? Por supuesto que sí, son palabras falsas las que pusieron en su boca. Y también los adventistas sabían que los muertos nada saben, no tienen conciencia y no van al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Son moradores del polvo, como leemos en Eclesiastés 2:16. Porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hay un alma que sepa y que sea torturada, no es mentira. Ahora, Jesús no sabía esto, por supuesto que sí. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es echada en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Y Eclesiastés 9:10, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Hay algo? No, es todo mentira. De vuelta hay un micrófono abierto, si pueden fijarse, por favor. Entonces sabemos y ellos sabían que no existen ni el infierno, ni el limbo, ni el purgatorio, ni el tormento eterno en el infierno. Solo existen la muerte primera, de la cual se puede resucitar, como enseñó Jesús, y la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Como leemos en Juan, voy a tener que, a ver, hermanos, si pueden cerrar los micrófonos. Acá. Ahí está. Juan 11, 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, no sé qué pasa ahora que hay micrófono. Aquí hay un micrófono prendido. Ahí está. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Y entre tanto, no. Si va derecho al cielo, no. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué dice la profecía? Isaías 26, 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Entonces, ¿qué pasaría hasta la resurrección? Estarían muertos. No existirían. No hay una vida después de la muerte. Están en el polvo. ¿No? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿No? Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Esto es lo que ocurre al día de Jehová.
y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Por eso Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque va a haber dos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿dónde estarían los hombres muertos? En el polvo. No hay ni infierno, ni nada, ni tormento, ni juicio inmediato, ni nadie va al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Es todo mentira de Roma. Y en Apocalipsis 26 leemos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Y Apocalipsis 20:10 leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahora, y esos serán atormentados. Eso lo puso Roma. ¿Por qué? Porque no va a haber tormento. Porque ya no va a haber más tormento, ni dolor, ni clamor. Esto serán atormentados, lo puso Roma. Y porque en Apocalipsis 20, 14 y 15 leemos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Y como dice Isaías 26, 14, ¿qué pasa con la muerte segunda? Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Esa es la muerte segunda. No hay más recuerdo de ellos. No están sufriendo. Desaparecen para siempre. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Habrá tormento en el infierno? No, para nada. Eso que puso Roma, por ejemplo, en Apocalipsis 20:10, como los otros versículos en la boca de Jesús, es mentira. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso sabemos que no existe un juicio inmediato después de la muerte, como enseña Roma, en el que creen los paganos también, que define el destino inmediato del alma inmortal de los muertos. Y el juicio de los hombres que son salvos, porque su nombre no fue borrado por Jesús en el libro de vida, se da en el día antitípico de la expiación, en las bodas del Cordero, cuando Jesús confiesa el nombre de los vencedores delante de su Padre y de sus ángeles, como dice en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No hay un juicio inmediato después de la muerte, solo en el juicio investigador se juzgaría a los hombres. Y el juicio de los impíos y de los ángeles caídos se dará durante el milenio. Entonces, cuando vemos estas cosas, nuevamente concluimos que sí, es verdad. Roma cambió las palabras de la Biblia para reflejar en ellas sus falsas doctrinas. No se puede negar, es evidente. ¿Qué tenemos que hacer, como dijo Jesús? Arreglar nuestras lámparas. Ahora, el problema es el fanatismo. ¿Qué le sucede al que cierra sus ojos al anuncio de lo que sucedería con nuestras Biblias y cree que todas las palabras de nuestras Biblias, de los cadáveres de los dos testigos, fueron inspiradas por Dios? Como los católicos, va a llegar a creer que, como Jesús lo enseñó con sus propias palabras, porque nuestra Biblia aparece en la boca de Jesús, es verdad que el Papa y los sacerdotes romanos tienen autoridad para perdonar pecados, y que si ellos no se los perdonan, sus pecados son retenidos y no pueden ser perdonados. Va a llegar a creer en la doctrina de la inmortalidad del alma y en el tormento eterno en el infierno. Van a pensar que son doctrinas verdaderas. Y van a pensar, por supuesto, que la puerta ancha es la puerta verdadera, etc. Porque los protestantes creen que las doctrinas de ellos son verdaderas. ¿Por qué? Porque las ven reflejadas en la Biblia católica, en nuestras Biblias. Por eso Jesús nos dijo que arreglemos nuestras lámparas, porque la única forma en que podemos ser libres del engaño es conociendo la verdad. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es lo que Jesús nos dijo en Apocalipsis 11, que Roma dio muerte a los dos testigos y que tenemos que estudiar esos dos testigos. Por eso los llamó los dos testigos, para dar por verdadero solo al testimonio coincidente de los dos testigos y así arreglar nuestras lámparas para que
la luz de nuestras lámparas ilumine nuestro camino hasta la ciudad de Dios. Bueno, esto es lo que vimos, algunos ejemplos, para que veamos que realmente Roma cambió las palabras de la Biblia, y lo que Dios le mostró en el Juárez es verdad. Cambió las palabras de la Biblia para reflejar sus tradiciones, sus doctrinas. Por eso tenemos que, esto nos muestra justamente que estamos en un tiempo delicado y que hay mucha gente que está siendo engañada. Y nosotros, para poder explicarle a un católico cuál es la verdad, tenemos que mostrarles con nuestras Biblias, que es la misma Biblia que tiene él, cuál es la verdad. Y para eso tenemos que hacer un trabajo. Y Dios nos dio la orden de leer y oír las palabras de profecía para entender lo que tenemos que hacer y después guardar las palabras de la profecía. Y una de las instrucciones que Dios nos dio es arreglar nuestras lámparas, para que los dos testigos vuelvan a la vida y para que la luz de nuestras lámparas pueda guiar nuestros pies por el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios y que entremos por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Bueno.